Gracias por continuar en sintonía. Hablemos de este tema porque pese a que en un determinado momento se había anunciado la suspensión de vuelos de deportados, estos se reactivaron desde la semana pasada. Guatemala en este instante no podemos decir que esté preparada para recibir deportaciones masivas que conlleven además, y este es el caso, el riesgo de infección de COVID-19. Hoy, por ejemplo, algunos de los deportados que llegaron presentaron síntomas alarmantes como fiebre alta, la cual puede ser una enfermedad común o en todo caso estar asociada al coronavirus. La cosa es, el gobierno de Donald Trump pues simple y sencillamente está quitando ese problema de ellos, aunque él diga que va a detener las redadas masivas y nos está mandando pues lamentablemente a nuestros migrantes. No sabemos si en algún determinado momento alguno de ellos puede venir contagiado en el vuelo que vienen hacia Guatemala, contagiar a muchos más y perderse el control por esta situación en Guatemala, a pesar de los esfuerzos del toque de queda, lo que ha hecho el presidente Yamatei y lo que está haciendo la sociedad guatemalteca. Mira, Julio, al final creo que es momento de que se puedan revisar los protocolos de traslado, especialmente ante emergencias como estas, porque se dice, no hay que estar en aglomeraciones, no hay que estar en números grandes de personas. Así es. ¿Y cuántos venían en este vuelo? Más de 80 personas. Sí. ¿Qué medidas de prevención? Es decir, ¿traían guantes, traían mascarillas? Tampoco. ¿O cómo los estamos protegiendo? Porque si en Estados Unidos les hicieron la prueba, no sabemos si se las hicieron, pero suponiendo que se las hicieron, y dieron como resultado negativo, no sabemos en unas horas el virus se puede desarrollar, puede pasar de todo. Hay un periodo de incubación, recordemos, de 14 días generalmente, que puede llegar a ser un periodo de incubación asintomático, es decir, puede parecer que estás bueno, sano, que no tienes nada, y en ese momento, en esos 2 horas, 3, 4 horas de vuelo, donde vienes encerrado, respirando ese mismo aire en la cabina del avión, puedes transmitirlo de una manera muy fácil a los demás. Lo importante acá es decir, bueno, ahora, aunque se les aísle, se les lleve, se les ponga en cuarentena, alarmante es determinar qué pasó con esas 2 personas que venían con síntomas de fiebre alta, ¿no? Que es uno de los primeros síntomas del COVID-19. Y es que importante también sería conocer las medidas sanitarias que están siendo consideradas en este caso por los Estados Unidos previo al envío de los migrantes a nuestro país. Conocer su estado clínico, por supuesto, desde que salen de los Estados Unidos, revisarlo cuando lleguen a Guatemala, pero aquí también caemos con un tema primordial y es la principal recomendación que se ha mantenido en los últimos días, evitar el hacinamiento, y en este tipo de casos vemos todo lo contrario. Vemos todo lo contrario porque aquí hay 2 disyuntivas en ese tema, a cual más dramática. Número 1, supongamos que efectivamente Donald Trump detenga las redadas de capturas de inmigrantes latinos que hayan llegado de manera ilegal a Estados Unidos. Pero también en los distintos puntos donde ellos mandan a estos deportados, no sabemos qué cantidad de cientos o de miles de personas, compatriotas nuestros y del resto de países centroamericanos, se encuentran allí. ¿En qué condiciones están? Seguramente estarán también pues compartiendo entre ellos en un hacinamiento bastante fuerte, lo cual también puede ser un foco de contaminación. No solo para ellos en lo personal, un problema para Estados Unidos, pero ese problema luego se nos traslada a nosotros. Claro. Y yo digo, creo que lo más adecuado y lo más humanitario en este instante, aparte que lo más preventivo para el tema mundial del COVID-19, para no seguir diseminándolo, es frenar todo eso. No sé si lo vamos a lograr al final de cuentas. Porque imagínate, como medida también las autoridades de nuestro país podrían tomar la decisión de aislar a todos los connacionales que vengan, pero estamos hablando de que solo un vuelo, imagínate, el de hoy, poniendo ejemplo, más de 80 personas, no sabemos cuántos vuelos por día estarían enviando y con qué frecuencia. Es decir, se hace muy complicado estar aislando todas las personas, y si se hace el aislamiento en casa no sabemos si van a cumplir. Es que si llegamos, por ejemplo, a los parámetros normales de deportación que año con año suben, aumentan a miles de guatemaltecos, va a llegar un cierto punto, no sé cuándo, en una semana, 15 días o un mes, donde ya no vamos a tener la capacidad de poder aislarlos, de poder controlarlos, simple y sencillamente porque no vamos a encontrar el lugar para hacerlo. Y entonces yo creo que se nos estaría trasladando un problema más y repito, en mi consideración podría ser esa la llave por la cual el COVID-19 se puede diseminar a pesar de todos esos esfuerzos. ¿De qué serviría la cuarentena? ¿De qué serviría el toque de queda? ¿De qué serviría el esfuerzo que están haciendo los empresarios, los trabajadores, si de esa manera pues se está perdiendo el control? Y es que de estos 83 deportados, hay que decirlo porque ya 2 se encuentran en el hospital de Villanueva, son de diferentes departamentos del país. Al llegar a sus departamentos, obviamente mantener el control de una cuarentena que deberían de desarrollar en el
el interior de sus hogares, es prácticamente incalculable la cantidad de gente que coincide con ellos y por supuesto el riesgo en el que nos ponemos nosotros los guatemaltecos. Sin embargo, ¿qué corresponde ahora hacer, Julio? ¿Hacia dónde van las acciones encaminadas para poder frenar el envío de deportados? A ver, fuera de que debería haber un control con los que ya vinieron por parte de las autoridades del Ministerio de Salud para efectivamente controlar y vigilar que la cuarentena se cumpla, es decir, por lo menos una visita una vez a la semana, a ver cómo está, tiene síntomas. Lo que deberíamos de hacer, lo que hablábamos la semana pasada, activar de una manera muy urgente la alta diplomacia guatemalteca y tratar de llegar a los convenios y a los acuerdos con Washington. Nosotros sabemos que Estados Unidos, pues ellos tendrán sus políticas internas, ellos tendrán derecho a decir quién está y quién no está en su territorio y en su país, pero en este momento al menos, y frenarlo, yo no sé por cuánto, un mes, 2 meses, 3 meses, el hecho de las deportaciones de ese país hacia el nuestro. Eso sería lo mejor, creo yo, tanto para ellos como para nosotros. Y les digo, ¿por qué para ellos? Porque podrán decir, ¿y qué gana Estados Unidos con esto? Muchos de estos deportados, si no la gran mayoría, llegan a Guatemala y tomarán el camino más pronto que tarde para tratar de regresar hacia ese país. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Activar, aparte la diplomacia, ¿qué se puede hacer a nivel nacional? Es que nos complican el panorama, Julio. Yo creo que debe existir solidaridad también entre países y a veces parece que esta es mínima. Ahí es donde no se mira precisamente esa solidaridad en un momento donde por razones humanitarias que se transforman en razones de salud, nos diría que racionalmente esto no debería de estarse haciendo porque son peligros bien latentes de viajar de un país a otro. Yo lo que creo es que aquí deberían de existir varias instancias. Por ejemplo, aquí es donde yo particularmente digo, por ejemplo, si tenemos un procurador de los derechos humanos, ¿por qué no está velando por este tema? Y velando no solo aquí en Guatemala, velando ante instancias internacionales. Si quiere salir de viaje, bueno, ahí sí que se vaya a la OEA, ahí sí que vaya a Washington y que vele por esta situación. Por supuesto, el gobierno lo tendrá que hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y tratar de llegar a un entendimiento con Estados Unidos, pero si no, pues pedir medidas cautelares, como decía yo, por parte del PDH, que algo haga ante la Corte Interamericana de Justicia. Yo no sé, algo se tendrá que hacer, algo podría hacerse. La cosa es quién lo está haciendo. Seguramente el gobierno sí, pero las otras instancias yo no lo sé. O, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que tanto hemos hablado aquí de ellos, ¿por qué no se pronuncian? ¿Por qué no hacen algo? Este es el momento. Julio, y mientras se llega este análisis y estas situaciones en donde intervengan las instituciones que tú mencionas, valdría la pena también que como gobierno tendríamos que tener a estas personas en una cuarentena en un lugar específico para evitar que vayan a sus diferentes regiones? Sí, definitivamente que sí. Aquí lo importante sería el tratar de evitar que estas personas que han sido deportadas lleguen a su casa, porque ahí obviamente, sobre todo en la situación de nuestros pueblos, lo que va a pasar es que no van a cumplir con la cuarentena, se van a juntar con muchas personas más y puede llegar el coronavirus hasta donde ni siquiera nos imaginamos. Tenemos más datos y me gustaría presentárselos a ustedes y también allá en casa. Saben que este es un momento crucial para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se obtenga entonces ese margen de espera prudente con Estados Unidos en torno a las deportaciones. A pesar de ello, las autoridades guatemaltecas afirman que están tomando todas las medidas primarias que están a su alcance a efecto de evitar, aún con las deportaciones de Estados Unidos, la expansión del COVID-19 en nuestro país. Si bien es cierto, se afirmó la semana pasada que los deportados quedarían en cuarentena domiciliar, habría que evaluar la conveniencia de habilitar un espacio específico para ese efecto. Pero esto parece, bueno, una idea lógica, pero ¿y si en un mes tenemos 3.000, 4.000 deportados? No sé qué espacio vamos a encontrar. Va a ser imposible, Julio, va a ser muy complicado y sobre todo también con los recursos que tenemos. Sabemos que las autoridades están haciendo esfuerzos grandes en realidad porque sí, hay varias personas que están en aislamiento y no sabemos cuántas más van a estar, incluso en el tema controlado, pero con esta situación se saldría aún más de las manos, se complicaría aún más el panorama y yo creo que es un riesgo muy grande el que vamos a estar enfrentando. Así que ojalá que pronto se pueda resolver esta situación, que se llegue a un común acuerdo, Julio, por el beneficio de ambos países, te diría, pero especialmente por nosotros. Y
y poniendo el otro panorama, en caso de no llegar a ese acuerdo con Estados Unidos, el que podamos tener una forma eficiente y eficaz de respuesta, de contingencia, para mantener en algún lado o en varias partes a estas personas, en lo que por lo menos vemos en el espacio de esas 2 semanas, que ninguno de ellos pueda ser un foco infeccioso y de expansión del COVID-19 en el país. Yo apunto precisamente a eso, a lo que tú mencionas, y precisamente en el hospital de campaña se había mencionado en algún momento que había algún hasta espacio 3,000 personas preparado precisamente para esta cuarentena. Pero bien, con esta información, ¿les parece que marquemos una pausa? Me parece muy bien. Regresamos con más información nacional, por favor, no cambie.